Bueno, estamos en el Parashat Mishpatim, en el libro de Shmot, el segundo libro de la Torá. Estamos en su capítulo 21 y estamos leyendo muchas leyes pequeñas de diferentes textos. Y hoy arrancamos con la del versículo 22. Esta es la ley cuando dos hombres pelean y accidentalmente dañan a una mujer embarazada, lo que la hace abortar. Si no hay lesiones fatales para la mujer, entonces la parte culpable debe pagar una multa monetaria, el esposo de la mujer debe demandar por ello y la cantidad es determinada por los tribunales. Bueno, esto es lo que le permite a los rabinos, junto con lo que hablamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, determinar que la vida empieza con el nacimiento, con el alumbramiento. Que cuando todavía no hay alumbramiento, todavía no hay vida. Y esto que parecería como algo inhumano, en realidad lo que está diciendo es que... Perdón. Tenés que silenciar porque no se escucha nada. Sí, a que me acabo de dar cuenta. Gracias. Esperen que tengo chat que no vi. Vamos a sumar a Jacqueline. Invité a una amiga, Beatriz. Bienvenida, Beatriz, pero estaba vacía la cámara de Beatriz. Ahí está, ahora sí. Bienvenida. Esperen que sigue sumándose gente, y se suma Vanessa. Y después Eva me preguntó si yo sucedí a Ángel. No, Ángel terminó en el 75 y yo entré al Lambert en el 97. En el medio hubo un montón de directores. Bueno, volvamos a la Torá. Si recuerdan, nosotros hablamos la semana pasada de que el daño en el cuerpo físico a una persona se arreglaba haciéndose cargo de todo lo necesario para que la persona se recupere. El que dañaba físicamente al otro debía pagar por su recuperación médica y por su lucro cesante. Bueno, entonces una mujer embarazada es considerada de la misma manera. Un daño en su embrión es considerado como si fuera un daño en su riñón. ¿Y cómo se recupera un daño en su riñón? Y bueno, tenés que hacerte cargo económicamente de todo lo que eso implica. Esta es la lógica que hay detrás de esto. Como todavía no se considera una vida humana, no hay allí pena de muerte, sino que hay otro tipo de pena, que fue lo que hablábamos un poco la semana pasada. Es distinto el caso, como dice el próximo. Sin embargo, si hay una lesión mortal para la mujer, entonces él debe pagar una indemnización completa por su vida. Se debe pagar una compensación total por la pérdida de un ojo, un diente, una mano o un pie. Esto está mal traducido. El texto dice la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente, que también está mal traducida y que no se lee de esa manera. Y que lo que dice el texto, vamos al hebreo, el texto dice, Ain tajat ain, shen tajat shen, yad tajat yad, regel tajat regel. ¿Alguien sabe qué es en hebreo tajat? ¿Puedo decir? Abajo, Tajate en debajo. la cola. Tajat, es verdad que se hace como eufemismo de cola, pero tajat es debajo. Claro. Entonces es ojo sobre ojo o bajo ojo, mano bajo mano o sobre mano, como si fuera una expresión, para decir que nada queda impune. Todo debe ser compensado. No existe ninguna posibilidad de que algo no sea compensado. No significa que si vos dañaste un ojo, tenés que perder tu ojo. Sino que lo que vos dañaste en la misma proporción debes pagar. Debes reparar o curar. Entonces, ¿por qué los rabinos dicen que esto no significa que yo pierda un ojo si te quité a vos un ojo? Digamos, la deducción del Talmud es lógica y dice
Yo uso anteojos, tengo una vista disminuida. Vos no usás anteojos, tus ojos ven plenamente. Yo te lastimo un ojo a vos sano. El ojo mío no reemplaza el tuyo, porque no es igual. O por ejemplo, viene un chico llamado Messi y me lastima la pierna a mí. ¿La pierna de Messi y la pierna mía valen lo mismo? No, la mía vale mucho más, obviamente. Entonces, como no hay posibilidad de establecer esos paralelos, porque ninguna persona tiene órganos o partes del cuerpo con el mismo valor que otras, lo que los rabinos dicen que esto lo que significa es que nada queda impune. Y esto en el siglo XXI parece una obviedad, pero hace 4000 años, hace 3000, hace 2000, hace 1000, hace 500, hace 200, y en algunos lugares hoy, esto no es una obviedad. Los famosos hijos del poder están por encima de la ley. Y siempre hay gente que cree que a ellos no le cabe la misma responsabilidad que al resto. El texto lo que dice es: cualquiera que dañe algo tiene que hacerse cargo por el mismo impacto que provocó. Después los jueces del tribunal deberán determinar cómo es eso, cómo se hace cargo de lo que hizo. Pero se tiene que hacer cargo y no hay manera de eludirlo o de pasarlo por encima. Entonces, si vamos al fondo de estos temas, que es a donde siempre me gusta ir a mí, cuando, más allá del detalle de la ley, la Torá quiere construir una sociedad equitativa, una sociedad donde haya leyes que nos igualen, que nos den dignidad, una sociedad donde se pueda vivir bien. Este tipo de legislación y de principios que hay acá en la Torá llevaron a los judíos en muchas épocas de la humanidad a enrolarse en los lugares que querían, en los partidos políticos o en los movimientos, que querían cambiar el mundo y construir un mundo mejor. Quizás con ideas que en la teoría son buenas y después en la práctica fallaron o no fueron bien aplicadas o lo que fuera, pero siempre hubo muchos judíos en todos los movimientos que querían formar un mundo mejor. En alguna época fue el socialismo, en alguna época fue el anarquismo, en alguna época fue el comunismo. Adhirieron a muchos movimientos que tenían como lema lograr una sociedad igualitaria y donde nadie se ponga por encima de la ley. Eso creo que es el espíritu de todas estas leyes de la Torá. Y creo que ahí es donde podemos encontrar parte de la pasión judía por construir un mundo mejor. Después los hombres tomamos las mejores ideas y hacemos desastres con esas ideas y generalmente esos movimientos terminaron siendo en algunos casos muy perjudiciales para los lugares, ni que hablar del anarquismo o incluso obviamente del comunismo, pero las intenciones creo que son cercanas, por lo menos los enunciados, a lo que encontramos en la Torá. Avanzamos uno más. La compensación total debe también pagarse por una quemadura, una herida o un hematoma. ¿Ven? Nada queda inmune, todo se paga, todo se debe hacer cargo y nada, por más pequeño que parezca, puede no ser reparado. Si una persona golpea a su esclavo macho o hembra en el ojo y lo ciega, liberará al esclavo en compensación por su ojo. Esperen que hay gente que vuelve a entrar. Esto es lo que decíamos antes. Si yo tengo un esclavo y la lógica es que lo lastimo y debo pagar por su recuperación médica y por el lucro cesante, la manera de pagarle a un esclavo no es pagarle plata, es liberarlo. Que es lo mismo que darle plata, que sería la forma en la que en la antigüedad se liberaba un esclavo. Así que la lógica sigue siendo la misma y ese es el objetivo de estas leyes. Del mismo modo, si noquea el diente o si golpea el diente de su esclavo o esclava, debe liberar al esclavo en compensación por su diente. Y acá ven claramente el espíritu en contra
ahí voy, Pato, recién veo tu pregunta, ahí voy. Acá ven claramente el espíritu en contra de la esclavitud que tiene la Torá en sutilezas. Le tiraste un diente abajo, ya lo tenés que liberar. En una época, acuérdense las películas de Estados Unidos de hace 100 años. Acuérdense lo que hacían los amos blancos con sus esclavos negros. Y entonces piensen lo que la Torá dijo hace 3000 años. Le arruinaste un diente, chau, el hombre es libre. La institución de la esclavitud fue una concesión a una época. No hay, obviamente, una intención de que esto funcione y quede en la sociedad. Respecto a la pregunta de Pato, que es interesante, ¿qué sistema económico propone la Torá? La verdad es que no hay ningún sistema económico en forma lineal propuesto, pero los judíos de todo el siglo XIX más jugados políticamente encontraron en la Torá el socialismo. Y algunos llegan a decir que Marx pudo llegar a desarrollar ese socialismo porque venía de una familia judía. Ustedes saben que Marx nació en una familia judía, más allá que se convirtieron. Tuvo influencias de sus abuelos judíos y tuvo una niñez cercana al conocimiento del judaísmo. Entonces, la sociedad en donde todos somos más o menos iguales y tenemos los mismos derechos, tiene bastante de socialismo. Pero igual no era el socialismo que proponía ni Marx ni nada por el estilo. Lo que vemos en la Torá es que la Torá, ahora en mi opinión, alienta lo mejor de cada modelo. Entonces, quiere una sociedad capitalista en el sentido de que cada uno tiene que vivir con el esfuerzo de lo que logró producir. Pero quiere una sociedad socialista porque todos estamos obligados a donar una parte de lo que ganamos para igualar a los que no lo lograron. El Talmud, tratando de interpretar la Torá, va a decir, si hacemos algo totalmente socialista, no en esos términos porque no había socialismo, pero dice, si hacemos algo donde todos reciben lo mismo y no importa el esfuerzo personal, el Talmud dice, nadie se levantaría de la cama a la mañana. Si vas a recibir igual lo mismo que todos, ¿para qué el esfuerzo del trabajo? Por otro lado, si vas a dejar que cada uno viva de acuerdo a sus capacidades y a sus posibilidades, vas a generar sociedades absolutamente injustas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene don natural para algunas cosas y hay gente que tiene el privilegio de nacer en casas donde los papás los pueden educar, alimentar y motivar, y hay chicos que nacen en casas donde los papás están ausentes. Entonces ya no hay igualdad de condiciones. Como no hay igualdad de condiciones, tiene que haber una compensación comunitaria. Ustedes piensen que cuando una comunidad judía se establecía en cualquier lugar, creaba primero que nada, antes que cualquier otra cosa, 2 o 3 instituciones centrales. Una, Hebrá Kadisha. Esa Hebrá Kadisha se encargaba de enterrar a todo el mundo. Pudiera pagar, no pudiera pagar. Era un grupo que garantizaba el entierro de cualquier judío. La otra era una kupá. Una kupá era el lugar donde todos colaboraban para alimentar a todos los que no tuvieran para ser alimentados. No existía sociedad judía que no tuviera una organización de tzedaká. Y la tercera es un heder, una yeshiva, un lugar donde todos los chicos judíos, todos, no importa si pudieran pagar o no, tuvieran garantizada su educación. Entonces, Pato, hay instituciones sociales, no hay socialismo o comunismo. Hay una sociedad que compite en el mercado, pero que tiene una red de instituciones sociales para garantizar que nadie queda fuera de lo que entiende el judaísmo como básico. Y cuando digo básico, recién dije entierro, educación y alimentación. Y si quieren agregar algo más, para que vean hasta dónde llegaba esta concepción, ustedes saben que hay una ley que dice, en santidad siempre subimos, nunca bajamos.
no se puede descender en santidad. Entonces, por ejemplo, tenés que poner la mezuzá en la puerta del cuarto de tu hijito menor. Y tu hijito menor es chiquitito. ¿Ponés la mezuzá más abajo? No, en santidad nunca se baja, se sube. Que se suba un banquito y que suba él. No podés poner la mezuzá más baja. Había que definir si en Hanukkah prendíamos primero 8 velas, después 7, después 6, o primero 1, después 2, después 3, hasta 8. Había una discusión, había argumentos en cada lado, los rabinos dijeron, en santidad nunca se baja, siempre se sube. Primer día 1, segundo día 2, tercer día 3. En santidad siempre hay que subir. No me acuerdo en qué ámbito, la semana pasada o esta semana me preguntaron el tema del cementerio. Creo que en alguno de los grupos de Torá. Claro, en el grupo de Torá que vimos el entierro de Jacob cuando pidió donde ser enterrado. Entonces, había una pregunta. ¿Yo puedo desenterrar a alguien para enterrarlo en otro lugar? Solamente si subís de santidad. Si está en un cementerio no judío, lo puedo desenterrar para un cementerio judío. Si está en un cementerio judío, lo puedo desenterrar para enterrarlo en Israel. Pero no, ay, ¿sabes qué? Lo quiero sacar de Liniers para que vaya tablada. No. Siempre en santidad se sube. Entonces, ¿para qué voy con todo esto? Tanta vuelta. ¿Yo puedo vender una sinagoga? ¿Se puede vender una sinagoga? Estoy esperando alguna respuesta, que alguien se libere el micrófono. Sí, se puede vender una sinagoga siempre y cuando con ese dinero hagas un header o una escuela. Muy bien, Gustavo. Solo se puede si con lo que recaudás, haces algo de mayor santidad. ¿Hay algo de mayor santidad que un templo, que un Beit HaMikdash, un Beit Knesset? Sí, una Torah. ¿Se puede vender una Torah? Sí. ¿Y qué harías con la plata? Hacer una yeshiva. No. Dar de comer. Podés vender una Torah para casar a una novia que no tiene dote. O sea, así como se ocupan de que el pobre coma, se eduque y tengan entierro digno, también apuestan a que nadie se quede sin casarse por un tema económico. ¿Y saben por qué es tan caro casarse? Porque hay que pagarle al rabino, eso es lo caro del casamiento. No. Así que, en principio, la elevación de la santidad es la condición, y todo esto para contarles al pato el modelo económico que yo encuentro a través de las mitzvot. Esperen que se pongan algunas preguntas o comentarios. Trotsky era judío, absolutamente. Tomás dice, en alguna medida, el origen del kibutz. Por supuesto, el kibutz es un sueño de judíos asimilados o no religiosos, basados en principios de históricos judíos de la Torá y del Talmud. Acuérdense que los fundadores de los kibutzim eran todos laicos, eran todos fuera de lo religioso. De hecho, el movimiento ortodoxo le costó hacerse sionista, pero después obviamente sí se hizo sionista, y después hay kibutzim ortodoxos también, y después hay un kibutz conservador también. Eva pone, solo si fue enterrado, no cremado. Sí, por supuesto, alguien cremado no puede ser, No puede ser. trasladado. Solo para elevarla, la dote de la novia. Ah, mira, Eva sabía lo de la dote de la novia. Muy bien, no llegué a leer el chat. Bien, volvamos al texto nuestro de la Torá. Si un buey acosa a un hombre o a una mujer y la víctima muere, el buey debe ser apedreado hasta la muerte y no se puede comer su carne. El dueño del buey, sin embargo, no será castigado. Esperen que, para entenderlo, que lo leo más. Pero si el buey tenía el hábito de cazar en ocasiones anteriores y el propietario fue advertido pero no tomó precauciones, entonces, si mata a un hombre o una mujer, el buey debe ser apedreado y su propietario también. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué leí uno más? El buey, por ejemplo, es una metáfora, olvídense del animal. Acá estamos hablando de lo que hablábamos al principio, que tenía que ver con Cabana, pero en otra dimensión.
los actos de los cuales vos sos responsable. Si vos podés prever sus consecuencias, sos responsable y culpable. Si vos no podés prever sus consecuencias, no lo sos. El buey es algo que vos no manejás, es un animal que te pertenece, es el símbolo de algo que no depende exactamente de vos, pero es tuyo. Si provoca un daño, y ese daño que provocó es absolutamente fortuito y único en su vida de animal o en sus posibilidades, bueno, sos culpable. Si vos tuviste un perro 20 años y nunca mordió a nadie, y nunca le tiró un tarascón a nadie, y nunca fue una amenaza, y de repente alguien va y lo toca y lo muerde, no sos culpable como si fueras un inconsciente, porque nunca lo hizo y lo tenés hace 20 años. Ahora, si el perro se la pasa mordiendo y un día muerde a alguien, sos 100% responsable y culpable. Esto es para nuestra famosa frase, ay, sorry, no me di cuenta. O como dicen mis hijas ahora, te pido mildis, te pido mildis. Dicen, te pido mil disculpas, me dicen, te pido mildis. Bueno, te pido mildis solo juega si realmente es algo que vos no podías prever. Es algo que no hay antecedente que te incrimine. Que es realmente algo fuera de lo posiblemente previsto. Si vos estás jugando con un arma cargada y te dispara un tiro, no sos inocente. No puedes decir, ay, estaba jugando, no quería disparar. Ahora, si vos agarrás un arma de cotillón de una obra de teatro que te dan el director y te dice que es de cotillón y la usás y dispara un tiro, no sos culpable. Entonces, el espíritu del buey acá representa lo que tus actos pueden hacer sin tu control o con tu control. Y el control tiene que ver con la experiencia previa, con lo que vos ya conozcas y sepas de ese animal. ¿Tengo algún chat? Si un hijo se manda una macana, el padre es responsable. No hace falta que sea reiterada. Un hijo menor de bar mitzvah, cualquier cosa que haga, el papá es responsable. Cuando es mayor de bar mitzvah, Baruch Adonai Shepetarani, gracias Dios que me liberaste. Eso es lo que dice un papá de un bar mitzvah, ya es responsabilidad del hombre de 13 años que tenemos en casa. Pero no, el padre siempre es responsable de lo que hace su hijo porque es el que lo educó. No solamente porque, por eso el símbolo del animal. Tu hijo a veces parece animal, es verdad, reconozco, me pasa mucho, pero el hijo está educado por uno. El animal tiene su instinto y se comporta a veces más allá de eso. Bien. Sin embargo, se le debe poner una multa de expiación y debe pagar, siempre hay que pagar obviamente por cada cosa que uno daña. Bueno, vamos a ir adelante porque si no tenemos mucho detalle de ley, me quiero quedar más con el espíritu. Bueno, acá están todas las compensaciones. Vean el 33. Esta es la ley si una persona cava un hoyo en el suelo y descubre un hoyo y no lo cubre. Si cae un buey o un burro, el responsable del hoyo debe hacer la restitución. De vuelta a lo mismo. Cuando tus actos, no en forma directa, como era el buey que lastima al otro, sino que vos haces algo y eso que vos hiciste le causa un daño a otro, y esa persona se lastima por tu culpa, vos sos responsable de eso también. Acá el ejemplo es, haces un pozo en la calle y te vas. Y pasa alguien caminando y se lastima, se tropieza con ese pozo. En definitiva, tenemos que ser siempre conscientes de las consecuencias o de lo que puede generar o causar los actos que hacemos. No te hagas el desentendido. Comprometete con lo que haces. Usa tu cabeza y pensá las consecuencias en los demás,
de las decisiones que tomás. Que es algo que nos cuesta mucho, sobre todo a veces con los seres más queridos que tenemos cerca. ¿Cuántas veces hacemos cosas que lastiman a nuestros compañeros de la vida? Y decimos, bueno, no me di cuenta, no pensé que haber hecho esto te causaba un daño. No sabía, no me imaginé que, porque... Y a veces son pequeñas cosas, pero no cuidamos con el debido amor a la gente que tenemos cerca. Entonces, si la Torá nos dice que nos preocupemos de lo que puede generar un pozo con un desconocido en la calle que está caminando, imagínense lo que tenemos que hacer para tener en cuenta lo que nuestros actos provocan a nuestros seres más queridos. Y por supuesto que cuando lo hacemos y vivimos con esto, lo más probable es que quienes nos rodean aprendan y se contagien. Y si educamos a hijos con estos criterios, es mucho más probable que esos hijos tengan hacia nosotros una devolución en el mismo sentido. Quitando el periodo que va de los 11 a los 50, que se llama adolescencia, pero sacando ese periodo, lo más probable es que recibamos a cambio algo similar y parecido. Y igual, aunque no te lo den, no estás exento de hacerlo. En la tradición judía no es que, porque él no cuidó de mí, yo puedo no cuidar o no tener en cuenta lo que le molesta al otro. Eso no funciona así. Nosotros debemos ser responsables por nuestra parte y cada uno deberá rendir cuentas por la suya propia. Me queda un año, Eva. Eva dice que sigo siendo adolescente. Me queda un año entonces. Espero que dure mucho este año. No sé si quiero cumplir 50. Bueno, si el buey era una persona, ir al buey, otra muere, vendrá el buey. Bueno, vamos a dejar a los bueyes tranquilos, vamos a seguir avanzando. Eso lo vamos a ver porque es una ley distinta. 37. Si una persona roba un buey o una oveja y luego la mata o la vende, debe pagar 5 bueyes por cada buey y 4 ovejas por cada oveja. Acá aparece un nuevo concepto que es el ladrón. Y obviamente no vamos a hablar solamente del ladrón de gallinas, ni tampoco del ladrón de guantes blancos. Si yo quito algo tuyo, no alcanza con devolvértelo. Tengo que compensar por encima de esa devolución. Así como cuando yo te lastimo, no solamente pago el médico o los remedios, sino también el tiempo que no pudiste trabajar, que es como un extra al daño en sí mismo. Si yo te robo algo, no solamente tengo que pagar por lo que te falta, sino que vos además con eso que te falta tuviste que pasar tiempo, sufrir, te angustiaste o lo que fuera, y entonces debo compensar eso. Entonces, así como la linealidad de la Torá en esto va a lo concreto, el ladrón y todo más, hay un mensaje distinto que tiene que ver con qué pasa cuando yo robo tu confianza, cuando yo robo tu honestidad, tu sinceridad o lo que sea, dañando o lastimando tu ser por algo que te quité. Y si tenemos una relación de amistad, de pareja, de padres, lo que fuere, y vos depositás en mí confianza, y yo la traiciono, es como que te robé eso que pusiste en mí. Y si vos confías en mí y yo te engaño, robé eso. Y podemos pensar en esto un montón de situaciones. Entonces, por eso, en la tradición judía, nunca alcanza el pedido de perdón. Así como si yo te saqué algo, tengo que devolver más de lo que te saqué. Si yo te fallé, tengo que devolver más de lo que te fallé. No alcanza con decirte, ¿sabes qué? Perdóname. Tenés que estar dispuesto a reparar
mucho más esa situación. Se espera más de vos cuando hiciste algo por el otro que lo defraudó. ¿Por qué 5 en un caso y 4 en otro? Porque tiene que ver con el valor de los animales. Los bueyes eran mucho más caros e imprescindibles en el trabajo que creo que eran las ovejas, o no sé lo que decía el otro ejemplo. Entonces, cuanto más esencial es para vos el bien, más caro es que te lo saquen. Y cuanto más caro es que te lo saquen, más cuesta la reposición. Tiene que ver con las proporciones de lo que te quitaron. Capítulo 22. Si un ladrón es atrapado en el acto de allanamiento y es golpeado y asesinado, no se considerará un acto de asesinato. Ojo con el gatillo fácil. Ojo con hacer justicia por mano propia. No es la intención, no es la idea, pero sí la idea es que en la vida de defensa propia, en el cuidado de tus bienes, puede haber algún exceso, es entendible en una época hace 3.000 años, no hoy. Y no es lo mismo sentir que alguien está robando tu casa y hacer algo que matarlo porque sí. Compensar en la misma medida, restituir en función daño producido. Espera que no leí algo antes. Maru puso, salgo y vuelvo a entrar, me quedé sin sonido. Ahí volvió. Y Marcela pone, vemos que marca pagos para reparar al que le hizo el daño, que se hace con una persona que tiene comportamientos inadecuados. ¿Hay algo para ayudarla a repensar sus actos? Sí, Marce, por supuesto. Lo que pasa es que no hay reglas. Por eso se decía, la persona que tiene un acto que daña al otro y quiere repararlo, tiene que hacer mucho más del daño que provocó. Así como si alguien te roba 10 y te tiene que devolver 50 porque te devolvió, porque te hizo estar un tiempo sin esos 10 y porque te hizo angustiar y porque te hizo enojar, si yo me porto mal con vos, si te hago algo inadecuado, si te quiero pedir perdón, tengo que reparar eso con un esfuerzo mayor. Pero ¿quién determina eso? ¿Cómo se mide? No hay una reglamentación. Lo que sí hay es la necesidad de que la persona esté dispuesta a devolverlo. Que se presente y diga, sí, me equivoqué, hice algo malo, tengo que reparar lo que hice malo. No hay en la tradición judía arrepentimiento si no hay primero toma de conciencia. Beatriz dice que no escucha. ¿El resto está escuchando? Sí. Sí, Beatriz, algo tal vez de tu sonido. Recién alguien entró y salió porque no escuchaba. ¿Quién era? Maru. ¿Y ahora escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno. Volvemos a la Torá. Sin embargo, si roba a plena luz del día, entonces es un acto de asesinato. Un ladrón debe hacer una restitución total. Si no tiene los medios, debe ser vendido como esclavo por su robo. Espere que vea el hebreo. Bueno, lo que dice, espera que Beatriz está volviendo a entrar. Lo que dice el texto es que si hay luz y vos entendés lo que estás haciendo, es una cosa. Si no hay luz y lo matás porque no sabés si está armado, si es peligroso y reaccionás, es otra. Hay diferentes instancias, no nos vamos a meter mucho en el detalle de esa ley, pero sí me interesa que profundicemos un poquito en esto de la restitución y la esclavitud. A veces uno cree que no tiene la posibilidad de devolver lo que hizo. Siempre hay. Porque no hay nada más valioso que tu vida. Entonces, si vos haces algo por otro
y tenés que restituirlo, bueno, obviamente que no es el caso hoy en día, pero en la antigüedad hasta te esclavizás. O sea, yo te robé y me decís, bueno, tenés que devolverlo. No, mira, ya lo vendí. Bueno, ¿y qué hiciste con la plata? Me la gasté. Bueno, tendrás que trabajar para poder repararlo. Y todos podemos trabajar para reparar. Nadie puede decir, yo no puedo pedir perdón. Porque todos tenemos la posibilidad de trabajar para reparar lo que hicimos malo. La pregunta siempre es si queremos hacerlo. Pero vieron que en la legislación existe algo, nosotros en Lambro tenemos mucho de eso. Vas a un juicio, te declaran culpable, y en lugar de darte un encierro, te dan trabajo comunitario. Te dicen, bueno, para devolverle a la sociedad lo que hiciste, tenés que trabajar tantas horas en una organización sin fines de lucro. Cuando digo esto, tenemos algunas personas que fueron o son voluntarios del Ambrot para cumplir alguna pena en la justicia, que muchas veces tiene que ver con cosas económicas. Entonces, este concepto que está en la legislación hoy en la Argentina, está en la Torá. Que vos quieras manifestar un arrepentimiento no le alcanza a la Torá. Y si no podés repararlo en acciones directas y concretas, tendrás que trabajar para devolver lo que robaste. Para devolver confianza, para devolver cariño. Y entonces hay que estar dispuesto a trabajar para reparar la situación. Y nadie te va a decir, bueno, no se puede reparar. Sí, se puede reparar. No, pero me ofendiste en lo más profundo de mi orgullo. Bueno, está bien, te pido perdón y quiero trabajar para repararlo y se tiene que poder reparar. No hay nada que uno deba decir, esto no lo reparas. La vida no se repara. Todo el resto se puede reparar. Reparar no siempre significa que vamos a volver a ser como éramos antes. Pero reparar significa que no tengo nada más para demandarte y que podemos estar en paz. Les voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando de una traición matrimonial o de un engaño y la persona dice, te pido perdón, estuve mal y quiero reparar lo que hice, hay algo que uno puede hacer para repararlo. Lo que no significa es que el matrimonio siga funcionando, tal vez sí, tal vez no, pero la reparación existe y si yo tengo que trabajar para lograr eso y tengo que dar un esfuerzo enorme para mostrar que estoy arrepentido y para transmitirte que quiero hacerme cargo del daño que provoqué, lo tengo que poder hacer. Cada matrimonio decidirá cómo, de qué manera, si existe la forma en que el otro se quede conforme con el perdón o que lo acepte para estar en paz y después se separa igual, no importa. Pero todo siempre puede ser reparado. Sociedades comerciales, amistades. Lo que sí también hay que tener muy en cuenta es la reiteración. Uno puede haber hecho algo malo y después repararlo. Ahora, acuérdense que el proceso de Teshuvá judío queda completo cuando una vez que hiciste algo malo, te arrepentiste, reparaste, trabajaste, lo corregiste, y después frente a la misma situación o similar, no haces lo mismo. Porque si no, ya es otra cosa. Y con eso les voy a contar algo más, pero esperen que tengo 3 chats y después les cuento eso que quería decir. Ah, bueno, justo acá Armando pregunta, ¿qué pasa si el esclavo sigue robando o se escapa? Bueno, a medida que uno reitera las cosas, ya la pena siempre es más fuerte, es más grave, y depende de cada situación, pero no es lo mismo una vez que volver a hacerlo después de haber sido descubierto. Ya que dice arrepentirse primero, para que el arrepentimiento sea válido, si fue, por ejemplo, una ofensa pública o estafa, se debe hacer públicamente, reparar después trabajando, etc. Si siempre la reparación es en el mismo nivel que causaste el daño. Si había 20 personas presentes, tienen que estar las mismas personas presentes para pedir disculpas en un caso así. Teshuvá, arrepentimiento, tomar conciencia primero de la medida del daño producido, tal cual. Lo que les quería contar,
tenía que ver, ya me olvidé. Me olvidé. Algo con Teshuvá. Sí, pero ¿qué? Estamos hablando de los procesos de la Teshuvá. Los 3 procesos de la Teshuvá. Me acordé, gracias. Buenísimo. Estoy cerca de los 50, sí, lamentablemente. Yo lo dije alguna vez en alguna prédica hace mucho tiempo. Vos podés cambiar tu pasado. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién. ¿Qué sería cambiar tu pasado? Si yo, supongamos que robé, y después me arrepentí, pedí perdón, devolví 5 bueyes. Me había llevado uno solo y devolví 5. ¿Está bien? Y yo cargo con esto y digo, yo quiero cambiar mi pasado. No quiero ser el ladrón. Lo puedo hacer. Si yo sigo toda mi vida para adelante y nunca más robé, yo hice de ese acontecimiento un error. Si yo sigo mi vida para adelante y vuelvo a robar, hice de aquel hecho un robo. ¿Se entiende? Yo puedo cambiar mi pasado con mis actos futuros. Y esos actos futuros resignifican lo que hice en el pasado. Entonces, es súper, súper importante que tengamos en cuenta que nuestros actos futuros hablan de quiénes somos y de qué fueron nuestros actos pasados. No es lo mismo haber ofendido, haberte insultado en público, para tomar el ejemplo de recién de Jackie, frente a 20 personas una vez, que hacerlo cada tanto, que hacerlo siempre. No es lo mismo. Mariano pregunta si hay algún periodo de prescripción. No, en la Torá dicen que cuando estás por cumplir 50 se te perdona todo. Pero en la Torá no hay prescripción de los delitos. Están vigentes siempre. La única forma de terminar con un delito es teshuvá. No hay escapatoria. Y ya que dice, la teshuvá implica el reconocimiento de lo que hice y trabajar sobre esa reparación. Tiene que ver con el trabajo sobre la persona. Espera que no lo entendí. Claro, que no se puede volver a repetir, que hay que hacer la reparación absoluta desde la esencia de uno mismo, que es lo que te estabas explicando vos con respecto a repetir sobre el mismo hecho en el futuro. Si no, no existe, es como que se anula la teshuvá. Es decir, trabajaste sobre eso puntual, pero volvés a repetir, en realidad no reparaste nada, reparaste sobre algo puntual mínimo en el momento, pero no hubo un reconocimiento personal, ¿cómo se dice? Honesto o Sí, definitivo. no terminaste el proceso de teshuvá. Si volviste a cometer, no terminaste el proceso. O sea, no fue teshuvá completo. Tal cual. Eso quise decir. Tomás, qué malo que sos con los rabinos. Quiero decirles algo más de esto, que me parece importante. Las palabras que usamos son súper, súper especiales para decir lo que sentimos y lo que pensamos. Cuando alguien comete un acto, llamémosle robo, insulto o engaño, lo que fuera, no es un ladrón. Cometió un robo. Y esto de las palabras que parece menor, habla de la esencia, por eso me acordé porque lo que dijo Jackie. La Torah no te permite contaminar tu esencia. Todos tenemos una esencia que es nuestra Neshama, que es divina y que no tiene posibilidad de ser arruinada. Vos podés cometer actos, no sos. Podés mentir, no sos mentiroso. Podés haber robado, no sos ladrón. Y esto es clave para entender el proceso de teshuvá y para entender cómo relacionarnos con las personas. Y Rambam ponía mucho énfasis en esto,
porque él decía que el proceso de Teshuvá empieza cuando yo me doy cuenta de que yo no soy un ladrón, sino que yo cometí un robo. Porque si yo soy un ladrón, no hay Teshuvá, porque soy, y eso no se cambia. Entonces, esto es súper importante para nosotros, pero también para cuando hablamos de los otros. Yo creo que les conté hace un tiempito a alguien de la mesa, se me acercó muy indignada y me decía, mi hija es una mentirosa, mi hija... Y yo lo primero que decía, no, no digas así, no es una mentirosa, tu hija te mintió, no es una mentirosa. Porque le pones el cartel y le arruinás la esencia. Y nadie tiene la esencia arruinada, porque esa esencia está hecha a imagen y semejanza de Dios, es nuestra Neshama, y es la parte divina que tenemos todos. En todo caso, tendrá una cáscara muy dura por fuera que habrá que trabajar para romper. Pero tengamos cuidado con las palabras que usamos, ¿no? Cintia dice, y si no devuelve lo robado y solo hace teshuvá, no, es imposible. El teshuvá implica el proceso de reparación, que en el caso del robo es devolver más el pago adicional. Y si lo vendiste, tendrás que compensar eso que robaste. Y si se te rompió, tendrás que trabajar para comprar uno nuevo. O sea, habrá que establecer el mecanismo, pero no hay teshuvá si no hay reparación. Y la reparación es recomponer lo que te robaste, lo que rompiste o lo que perdiste. Beatriz, una vez escuché algo de Tashub Ei en el hacer teshuvá, pero no entendí bien. ¿Qué es Tashub Ei? No sé qué es Tashub Ei, Beatriz. ¿Querés ponerte el micrófono? Algo así como tachar la hey, tashuv hey. Ah, Pero bueno, por eso no entendí. teshuvá sin la Hei es volver. La Shub en hebreo es Claro, regresar. Y esto viene del claro, que claro. que es transgresión en hebreo, que suele ser traducido como pecado, es desviarse del camino, teshuvá es volver al camino, la shub. Entonces hay una parte que Gracias. es retornar, y la otra es, teshuvá es responder. Además de volver, hay que hacerse cargo, y eso se llama respuesta o responder. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Qué pasa cuando pedís perdón, pero la otra parte no lo acepta? Hay una ley para eso, ¿quién la sabe? Alguna vez la vimos. ¿Qué pasa si vos pedís perdón y el otro no te lo acepta? 3 veces tiene que pedir perdón. ¿Y después? Hay que aceptar. O uno asume la culpa. Muy bien. Puede Eso, ser ante testigos que tiene que... sí, todo para que todo sea legal tiene que ser con testigos, pero en la película Ushpicin, si alguno se acuerda, está esa imagen cuando uno se robó la azúcar del otro y le pide 3 veces perdón, pero eso porque se acuerdan de la película. Pero sí, Pato, yo estoy obligado a pedirte perdón hasta 3 veces. La tercera vez que te pedí perdón y vos no me perdonaste, si hice todo el trabajo, no si te pido mildis. Si hice todo el trabajo y no me perdonaste, a partir de ahí vos me tenés que pedir perdón a mí. Yo ya no estoy más en deuda con vos y vos estás en deuda conmigo. ¿Cuál es todo ese trabajo? Lo que hablamos recién, la reparación, la teshuvá completa. ¿Sabés qué? Te robé, te lo devolví, puse encima la diferencia, te pedí perdón, me mostré arrepentido y frente a la misma situación estoy dispuesto a no hacerlo nunca más. Ya está, te lo dije todo. Hice todo. Y si es una ofensa de palabras, por ejemplo, una humillación pública. Como dijo antes Jackie, frente a la misma gente que te ofendí, la tengo que volver a juntar y decirle, lo que yo dije de Armando es una equivocación, le pido 1000 disculpas, Armando es honorable, es una buena persona, y yo no estuve bien cuando dije lo que dije. Frente a la misma gente que estuvo. Ya está, con eso repara en la tradición judía el daño que uno hace. Acepto la disculpa. Gracias. Bien. Ya que dice, Teshuvá debe despertar nuestra contrición y culpa por lo hecho mal, bidui, segundo paso, que tiene que ver con la confesión ante Dios, reparación por completo.
Sí, por eso en Yom Kippur tenemos el vidui como algo esencial, porque el vidui es la confesión pública de lo que hicimos mal. Sí, pero no es ante Dios, ¿eh? Vidui es confesión en un tribunal, o con la gente, no es con Dios. Por eso lo cantamos en voz alta, en plural, en las sinagogas. Uy, ¿y se lió? Acá estamos de vuelta. Si el artículo robado se encuentra en su poder y se trata de un buey, un burro, una oveja vivos, deben hacer una doble restitución. Bueno, acá seguimos con las mismas formas que agarraste al ladrón y qué es lo que pasa. Si una persona pasta un campo o un viñedo y suelta su ganado para que pasta en el campo de otra persona, debe restituir lo mejor de su campo y lo mejor de su viñedo. ¿Qué dice acá este versículo? ¿Alguna vez algún hijo de ustedes se comió la comida de algún otro? La pregunta sería, ¿alguna vez no pasó eso? La Torá obviamente que nos hace cargo también, no solamente de los daños irreparables como la matanza, como la herida, sino obviamente cosas mucho más sencillas, como que dejaste suelto a tu animal y se comió la comida del jardín del vecino. No sé si alguna vez les pasó que alguien les trajo flores y después pasaron por la casa de enfrente y vieron que estaban arrancadas las flores del jardín de algún vecino, que es lo que te trajeron como regalo. Cosas pequeñas que pasan también en la convivencia, en la vida cotidiana, que uno tiene que saber que todo es tenido en cuenta. Por eso empieza diciendo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Cada cosa es medida y tenida en cuenta. No hay que minimizar las pequeñas cosas. Porque la realidad es que nuestra vida es una suma, de pequeñas cosas. Tal vez alguien nunca hizo una gran estafa, pero mintió y engañó 100 pequeñas veces. Quizás alguien no es culpable porque mató a otro, pero lastimó en pequeñas dosis muchas veces. Entonces la Torá nos dice que tengamos en cuenta también esas pequeñas cosas que parecerían inofensivas. Llegué hasta acá. A ver, Marcela pone, el tiempo a veces no hace de reparador. Digo, por ejemplo, hermanos peleados que durante años no se hablan, no llega un momento que ya deja de ser importante el por qué se llegó a esto, sino que es más importante recomponer la relación. Marcela, 100% de acuerdo. El tiempo no cura las heridas. Eso es una mentira, es una frase hecha. Lo único que cura las heridas es que hagas algo para curarlo. El paso del tiempo no alcanza. Y además uno no debiera confiar en que pase el tiempo, porque es gravísimo. El paso del tiempo, ¿saben cómo se llama tiempo en otra forma? Es tu vida. El paso del tiempo es perder la vida. Nunca uno debiera dejar que sea el paso del tiempo lo que cure o lo que solucione. Sí es verdad que un poquito de perspectiva muchas veces ayuda. Sí es cierto que a veces en el momento, cuando uno está nervioso, cuando uno está dañado, cuando uno está lastimado, necesita un poquito de perspectiva. Pero no más que eso. El paso del tiempo no hay que usarlo para que cure las heridas. Uno tiene que curar las heridas, uno tiene que repararlas y las tiene que hacer. Es más, conozco muchos casos que el paso del tiempo lo único que hace es agravar la situación. Porque al otro no le importa, entonces la herida se hace cada vez más grande, y a veces hasta se olvidaron de cuál fue el problema, pero como tienen tanto odio acumulado, lo único que cuenta es el odio. Y es mucho peor, y además, obviamente, una pérdida de vida total. Pato dice que este fue el caso de Lot. Conectame con en qué estás pensando, Pato. No, en el Pasú 4, que pastoreaba campos ajenos. Por eso se pelea con Abraham.
Sí, en realidad, bueno, hay muchas cosas ahí puestas, pero sí, una posible lectura es que había crecido mucho el ganado de Lot y se tomaba el agua de los pozos que había cavado Abraham y de la comida de animales que tenía Abraham. Sí, es verdad. Marcela pone, pero la decisión de repararlo de por sí no basta, y la decisión no, hay que trabajarlo, no alcanza con la decisión. La decisión es el primer paso. Maru dice que suelen empeorar las cosas, tal cual, y Armando pone, ¿qué pasa si al pedir disculpas algunos de los testigos que estuvieron presentes ya no viven? Armando, cuando uno pide disculpas, no hay que engancharse con el tribunal rabínico y con los testigos. Uno tiene que saber que uno hizo lo que tiene que hacer, lo hizo una vez, lo hizo una segunda y lo hizo una tercera. Si uno está tranquilo con eso, alcanza. Las disculpas no necesitan testigos porque no son judicializables. Los testigos tienen que ver con las cosas judicializables. En este caso, uno tiene que estar tranquilo de que lo hizo y que encima, si uno tiene testigos, uno está más tranquilo, pero la verdad no cambia. De hecho, hay cuestiones de pedido de disculpas que son muy íntimos y muy personales y no debiera haber testigos. Deberían ser temas que uno puede resolver y hablar con el otro y uno saber, por lo menos uno, saber que hizo lo correcto. Pero Fabián, hay gente que suele insultar en público y cuando piden disculpas lo hacen en privado, no lo hacen delante públicamente. Pero Armando, esa Porque, cuestión, no necesitas testigos, necesitas que estén presentes las personas que escucharon la ofensa, eso es otra cosa. no, por eso, pero no lo hacen delante de esas personas. Entonces no alcanza. Y con Bueno, ¿y qué pasa si esas personas ya no viven? Alguna de esas personas no viven. te cuento que en la tradición judía hasta recomiendan ir a una tumba cuando alguien falleció. Ya sea para que escuche el pedido de disculpas o para pedirle disculpas a una persona fallecida. Mejilá es un acto de ir a una tumba y pedir disculpas a un fallecido por algo que uno le causó. Es absolutamente simbólico. Lo importante es que uno entienda que uno tiene que reparar el honor de la persona dañada. Y el honor se repara en presencia de las personas que vieron disminuidos el honor de esa persona. Eso es central. Y por supuesto que si alguno de los que escuchaba falleció, creo que ya no hay nada que reparar ahí. Habrá que reparar con los que estén vivos y escucharon esa ofensa. Eva propone si se hacen los entierros, no siempre, depende del rabino, depende del que oficie, es una práctica que se puede hacer en el entierro, o si no se hizo, se puede hacer más adelante, ir a la tumba y hacerlo igual, que se llama mejila. Vamos a ver uno más. Esperen que venía del anterior, que decía el 4. Esperen que lo tengo que leer en hebreo. Ah, bueno, porque está bien. Acá lo que tiene que ver son los daños. Si el fuego se sale de control y se propaga a través de las malezas y luego consume grano atado a un pie o un campo, el que inició el fuego debe hacer la restitución. El texto viene del anterior que no solamente dice comer, sino si uno enciende un fuego, depende cómo se lea en hebreo, y ese fuego que inicias en tu campo termina consumiendo los del campo de afuera. Ustedes saben que en la Torá la idea del encender fuego tiene muchas connotaciones y significados. De hecho, no encender fuego en Shabbat es no encender fuego de la discordia, no pelearse, no discutir, no tener enojos en Shabbat, como una lectura simbólica también, además de la literal que está presente. Entonces esto de que cuando vos iniciás un fuego, no sabés dónde termina. El fuego a veces es el fuego de la discusión, del enojo, de la rabia, de la bronca, y a veces es un fuego de algo que consume y destruye. Entonces, tenés que tener cuidado porque nunca sabés dónde termina el fuego que iniciás. Y sabés, sos responsable de hasta dónde llega el fuego que iniciaste.
Entonces, antes de pelearte desaforadamente, antes de gritar, antes de enojarte, antes de que te pongas todo colorado y prenda fuego una conversación a una persona o a alguien, pensalo bien, porque sos responsable de todo lo que queme el fuego que vos iniciaste. Y con esto llegamos al final de nuestro encuentro de hoy, que nos tiene atrapados por ahora en un montón de leyes chiquititas y de convivencia social, que pronto dejaremos atrás por otros temas que ya van a cambiar. Los invito mañana a Shabbat, a compartir un lindo Kabbalat Shabbat. Pónganse cómodos, escúchenlo bien, y vale la pena desconectarse un rato de lo habitual. Y el sábado a la noche, les vamos a confirmar durante hoy, estamos cerrando un espacio de cortos. Puede ser que tengamos un espacio de cortos de cine muy bueno, así que si quieren estén atentos que van a recibir información durante el día de hoy. Que tengan buen día, que terminen bien el día, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, Boker Or. Boker Or. Te dejé pensando. No, porque... Gracias. Porque empezaste con el Boker Top. Está muy bien. Chao. Los Te hago una 50 pregunta, Fabián. son maravillosos, ¿sí? Ra- Te hago Cuando una llegue, me pregunta. falta mucho. Sí, Armando. Vos hace un par de clases atrás, algunas clases atrás, habías dicho que cuando Dios le ordenó a Moshe hacerle un altar, que había 3 cosas que no podía hacer. No usar la espada, no usar oro y plata y algo más, no me acuerdo. Usar la espada implicaba hacer un altar con violencia. Claro, era de piedra y no podía hacerle filo ni pasarle espada. Que significa el uso de la violencia Sí, para llegar a Dios. claro. Y la otra era oro y plata, y creo que pues el otro era ladrillos. No, los ladrillos, No se podían hacer ladrillos. yo lo conté yo, que las construcciones con ladrillos en la Torá terminan mal siempre. No dice ahí que está prohibido, pero yo conté de otros lugares de la Torá que el ladrillo se usó en Egipto para construir las ciudades de Pitón y Ramsés, y en la torre de Babel, La Torre de Babel. que también terminó mal. Pero, ¿qué simboliza el ladrillo? ¿Que todas las personas son iguales? Claro, el ladrillo es que el que tiene el control quiere hacer uniforme a todo el resto y verlos a todos como iguales. La piedra es lo distinto y diferente, es abrirte a conocer a alguien que no encaja perfectamente en vos, pero tenés que hacer el esfuerzo de que encaje. ¿Y el oro y la plata? Dijiste que no se podía usar oro y plata. ¿Qué era eso? No, ahí decía que no lo usemos, pero tenía que ver con que hay que aprender a construir una relación con el oro y la plata. El oro y la plata puede usarse para el becerro de oro o para el Migdash que van a construir en el desierto. Se puede usar, pero había que aprender a construir un vínculo con el oro y la plata, porque puede usarse para ¿Cómo bien se? No entendí. o para mal. Sí, no me queda claro ese concepto. Claro, el oro y la plata puede ser algo fantástico o puede ser algo destructivo. Te puede hacer bien o te puede hacer mal. Entonces, Como el dinero. Claro, es el símbolo del dinero. Sí, tal cual. Entonces no es ni bueno ni malo, pero hay que poder hacer un buen uso de él. Es como el vino. ¿Está bien? Chau, chau.